Buenos días para todos ustedes que me están viendo a través de estas redes sociales. El Señor de los cielos bendiga de grandemente, saludando a toda la iglesia del Señor, saludando a todos los amigos, hermanos en Cristo, saludando a la familia de Dios que está en Europa, en Asia, aquellos que están refugiados, que están perseguidos por, por este mundo. El Señor del cielo lo protege y lo ayude, y que le dé la victoria a salir de esto. Mi nombre es Jesús Carrillo y quiero compartir con ustedes una palabra de Dios que en esta madrugada el Señor me mostró en visión. Quiero compartir este sueño con ustedes, un sueño que a partir de las 5 de la madrugada el Señor me mostró. Estaba yo en un cierto lugar donde Dios me muestra que habían demonios, pero demonios con cara de humanos. Y eran demonios como de duendes, eran pequeños, eran como duendes pequeños, tenían cara, rostro de gente, pero un rostro así como, digamos, como esos muñecos que salen en las películas, esos duendes, el rostro así como todo feo. Bueno, en fin, Dios me mostró y me llevó a un lugar, nada más y nada menos, me llevó a un cierto lugar que es la iglesia, en el lugar donde se adora al Señor, en el lugar donde vamos nosotros a cantarle y adorar el nombre del Señor. Ese lugar le llamamos nosotros como iglesia o la casa de Dios. Bueno, en ese lugar el Señor me llevó y me mostró que en el altar donde se predica la palabra del Señor, donde los pastores llevan el mensaje de Dios a la congregación, en ese lugar el Señor me mostró que habían demonios, óyeme bien, habían demonios en los altares que estaban arruinados, altares que son de baldosa, lo construyeron de baldosa, altares que el altar era el altar o más bien la tarima donde va puesto el altar de Dios. Esa tarima, ese lugar, esa plataforma, era una plataforma destruida, arruinada. Y veía yo los demonios haciendo burla en ese lugar, en esa tarima, cómo se burlaban, cómo festejaban al ver el altar destruido, ese altar de Dios donde se predica la palabra, donde la iglesia recibe el mensaje de Dios. Ese altar estaba arruinado y Dios me mostraba que todo así está su iglesia. Así se encuentra la iglesia con el altar destruido. Ahora vámonos al campo espiritual, vámonos a la palabra de Dios, así como Dios me mostró que ese altar estaba destruido en el lugar donde se adora a Dios, donde la iglesia del Señor va a buscar a Dios, alabar y glorificar a Dios. Ese lugar estaba destruido. Ahora también hay un altar, no solamente físico, sino un altar espiritual que está dentro de nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos un altar. Nosotros somos el altar del Espíritu Santo de Dios. Y si el altar está arruinado, probablemente hay que repararlo, hay que restaurarlo de nuevamente para seguir avanzando en las cosas de Dios. Cuando hay un altar destruido o arruinado, ¿qué hace Dios?
Dios envía sus mensajeros. Dios te muestra en sueño cómo está tu altar delante de Él. El Señor, cuando ve que su iglesia no está avanzando, cuando la iglesia comienza a decaer, cuando esa iglesia que comenzó bien y luego está terminando mal, ¿qué hace Dios? Como Dios nos ama tanto a nosotros, envía a sus mensajeros, envía su palabra para ser corregido por Él y nosotros aceptar la palabra y de nuevamente arreglar el altar que está arruinado. Vamos a hablar, porque esto es bíblicamente, vamos a hablar de nada más y nada menos del pueblo de Dios que es Israel. En la antigüedad, hablando del profeta Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Voy a leer unos textos bíblicos, ya ustedes lo conocen, pero Dios de nuevamente repite la historia, se repite la historia porque eso está pasando hoy en día. Muchas iglesias están dormidas, el pueblo de Dios no está avanzando, el pueblo del Señor, algunos están dejando de congregarse, otros están dejándose de orar. Su altar de oración con el Señor no es lo mismo. Su altar está arruinado y hay que restaurarlo. Por eso es que Dios en esta mañana me ha dado esta palabra para compartirla con usted que me está viendo. Dios me ha dado esta palabra, una palabra de edificación. No es una palabra de condenación. No es una palabra, óyeme bien, para juzgarte. No, es una palabra de edificación. Solamente falta de que tú tomes decisión y te levantes en el nombre de Jesús y busques a Dios como es verdaderamente. Arregla tu altar con el Señor. Dice la Biblia, hablando del profeta Elías. Sabemos la historia que Elías fue un hombre apasionado por el Señor, un hombre de fuego. Es un hombre que no escribió libros, pero damos de cuenta de que fue un verdadero profeta de Dios. Cuando Dios quería hablarle al pueblo, se lo enviaba con el profeta Elías. Y para que creyesen en Dios, Dios enviaba, hacía milagros, maravillas entre el pueblo de él, entre Israel, hacía milagros para que creyesen a través de Elías, para que creyesen en el Señor. Sabemos la historia que muestra, bendito sea el nombre del Señor. Vemos la historia que el altar de Israel, recuerda que en aquel tiempo, en el templo, el sacerdote preparaba un cordero, preparaba un animal para ponerlo en el altar del sacrificio para el perdón de los pecados. Pero vemos que ellos dejaron de adorar al Señor. Vemos que ellos dejaron de buscar al Señor, dejaron el altar de Dios para tomar otro altar que eran los altares de los demonios. Ellos dejaron al Señor y comenzaron a adorar a los dioses paganos, a los dioses de Baal. Vemos la historia que cuando el rey acá, cuando estaba reinando en el reino del norte, porque Israel se había dividido, el pueblo de Dios se había dividido en dos naciones, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte tenía 10 tribus, mientras que el rey del sur tenía 2 tribus.
la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero aquí estamos hablando del reino del norte, no el reino del sur. Aquí en el libro de Primera de Reyes, aquí nos está mostrándonos el reino del norte. Y aquí está en turno el profeta Elías. El profeta Elías. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Dice: pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Voy a detenerme ahí. Cuando el altar de Israel estaba arruinado, ¿qué hacía Dios? Para hacer volver a los israelitas hacia Dios, preparaba un plan, preparaba algo especial para que los israelitas se volviesen de nuevamente a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios le cerraba las puertas de las bendiciones que él le daba. Una de las bendiciones que Dios da aquí en la tierra a la humanidad es la lluvia. Es la lluvia, es el agua. Y sin agua, pues nada más y nada menos, el hombre se muere, los animales se mueren, la tierra se seca. El agua es importante para la tierra. Sin agua, este mundo no existía. Dios tuvo que preparar, Dios tuvo que cerrar la llave de los cielos para que no lloviese sobre Israel. ¿Para qué? Para hacer volver a Israel hacia él. Pero vemos claramente que Israel, al ver que han pasado tanto tiempo sin lluvia, 3 años sin lluvia, ellos no se vuelven a Dios inmediatamente. Ellos no recapacitan, siguen haciendo su hechicería, siguen haciendo su sacrificio a los dioses de los vecinos alrededor. Ellos siguen todavía adorando al dios Moloch, sigue adorando a los Baales. Y nada más y nada menos, también no solamente adoraban a los dioses paganos, sino que también cambiaban a los profetas. Ya no eran profetas de Israel, sino que ya el rey Acá y con su esposa llamada Jezabel habían cambiado a los profetas de Dios y habían traído profetas de allá de las tierras paganas. Habían traído profetas que Dios nunca lo ha tomado como profetas. Pero nada más esa era la ruina que estaba el pueblo de Dios, el reino del norte. Entonces sigue la Biblia, dice que cuando el Señor le habla a Elías: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos claramente, fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y acá llamó a Días, su mayordomo. A Días era gran, dice, y acá llamó a Días, su mayordomo. A Días era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues acá a Días: ve por el país a todas las, dijo pues acá a Días: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y las mulas, para que no nos quedemos
sin bestias. Y vinieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo, a quien está Elías, aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿En qué he pecado para que entregue a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todo ha respondido: no está aquí. Y a reino y a naciones él ha hecho jurar que no te hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces vemos claramente que dice más la palabra del Señor que Elías se muestra al profeta, Elías se muestra finalmente al rey Acá. El rey Acá le dice estas palabras: eres tú que turbas a Israel. Se estaba demostrando en esta palabra cuando usted comienza ahí en su casa a leer la historia de Israel en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante. Ahí se va a darse cuenta que cuando ya Acá se encuentra con Elías, Acá como si estuviera haciendo la cosa bien delante del Señor, como si hubiera sido justo delante de Dios. Él decía esta palabra a Elías: eres tú que turbas a Israel. Y vamos a ver que Elías le dice: no, eres tú, por tu maldad, por tu injusticia, por lo que estás haciendo, tú eres el que estás estorbando a Israel. Por tu causa, Israel está en esta condición. ¿Y quién era Acá? Acá era el rey. Y si el rey comienza gobernando mal un país, los demás también lo siguen. Si un rey en un país está gobernando mal, todo el pueblo se desenfrena. Todo no marcha bien. Esto me hace recordar el país de aquí de latinoamericano, de que está en Centroamérica, hablando de El Salvador. Al principio gobernaban unas personas corruptas. ¿Y cómo estaba El Salvador? El Salvador era un país de violencia, donde había muchas, pero cantidades de hombres que secuestraban y mataban a los salvadoreños, mataban a las personas en ese país. Pero cuando se levanta un verdadero justo hijo de Dios, porque también hay que llamarlo así, porque cuando un gobernador o cuando un presidente gobierna bien, a ese presidente uno lo llama como un siervo de Dios que está gobernando bien a un país. Finalmente se levanta este hombre llamado Nayib Bukele, y todas las naciones y todos los pueblos admiran cómo este joven, cómo ministra a este país llamado El Salvador. Finalmente, cuando un presidente gobierna bien un país, pues todos estamos en paz y todos estamos bien delante del Señor, aunque el pecado sigue. Pero cuando se gobierna bien un país, cuando hay justicia, cuando se hace justicia por los pobres, cuando se hace justicia por lo que son despreciados, cuando se hace justicia en un país, entonces Dios apremia ese país, Dios guarda ese país, Dios envía a sus ángeles para proteger ese país.
Le damos gracias a Dios por ese país. Ojalá y los demás países fuesen así. Así se puede construirse la paz. Finalmente Israel no estaba teniendo paz. Israel no tenía paz. El reino del norte no había paz. Había miseria, había pobreza, había hambre. Los animales se morían por falta de agua, por falta de hierba. Y es que el agua es el necesario. Y Dios lo que hizo es cerrar la fuente de los cielos para que no lloviese sobre Israel. ¿Para qué? Para que Israel recapacitase. Para que Israel se volviese a Dios. Pero resulta que pasaron los 3 años y vemos que Israel sigue lo mismo. Hasta que se presentó el profeta Elías. Y Elías le dice, ve y reúneme a todos los profetas tuyos que son profetas de Baal. Reúnemelos en el monte Carmelo. Vamos allá y tráiganme un animal. Vamos a sacrificar, tráiganme una vaca, o en ese tiempo se llamaba un becerro. Tráiganmelo y vamos a partirlo en dos y vamos a sacrificarlo. Finalmente ya usted conoce la historia. Usted conoce la historia, cómo sucedieron las cosas. Usted es un estudiador de la palabra de Dios y usted sabe cómo terminó esto. Terminó que comenzó a preparar los profetas de Baal, comenzaron a preparar la mitad del becerro, dice la Biblia que comenzaron a dar vuelta y vuelta y no le respondía el Dios de ellos, porque el profeta Elías puso una condición, que el altar que se prende solo, ese es el Dios que deben de adorar. Entonces esa fue la propuesta y eso fue un evento tan asombroso, tan excelente, un evento donde estaban los profetas de Baal y donde estaba el profeta Elías con esos profetas paganos. Pero también habían soldados ahí de Israel y ahí estaba presente también el rey Acá. Entonces Elías, como ya ellos comenzaron a dar vuelta y dice la Biblia que se cortaban, se pasaban el cuello por la garganta, se cortaban para ver si le respondía el Dios pagano de ellos. Pero ya tanto que ya no pudieron más, le tocó el turno al profeta Elías. Elías comenzó a decirle a los israelitas, traedme 12 piedras y hacen una zanja alrededor de ella y echarle agua a la leña y también al sacrificio. Échenle agua. Y comenzaron así, dando a demostrar para que ellos se diesen de cuenta que Elías no estaba preparando un fuego, tenía algo por ahí escondido para echarle fuego y eso prenda. No, Elías comenzó a decirle a los israelitas, los que estaban ahí, échenle agua al altar, échenle agua al becerro, mojen esa leña. Y cuando Elías comenzó a clamar al Dios de los hebreos, a su mismo pueblo, al Dios de su pueblo, Jehová, respóndeme. Y Jehová respondió y cayó fuego del cielo y consumió y lamió, dice la Biblia que el fuego lamió el agua que estaba alrededor del altar. Cuando los israelitas y el rey Acá ve todo esto, que cayó fuego del cielo, ahí donde comienzan ellos a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y comenzó ahí en adelante Elías a matar a los profetas de Baal. Dice, atraparlos y matarlos. Y así fue la historia, amado. ¿A dónde los quiero llevar yo? Vemos que el altar de los israelitas estaban destruidos por las malas decisiones que ha cometido el rey Acá.
El rey Acab no fue una buena persona. El rey Acab no fue la persona justa delante de Dios. Dios siempre le daba bendiciones, pero ya llegó un momento de que ya Dios dice, voy a cerrarle la puerta a este hombre para que verdaderamente él me busque. Pero nada. Finalmente vieron el milagro de Dios, cayó fuego del cielo. Yo me imagino ese evento tan asombroso, que caiga fuego del cielo y consumió ese sacrificio que preparó Elías. Y ahí en adelante comienza Elías a huir. Pero esa no es la historia. Estoy hablando de que cuando uno repara el altar, nosotros vamos otra vez a andar bien delante del Señor. Usted que es un cristiano, que comenzó bien en la cosa de Dios, que le prometiste a Dios que mueres para el mundo y vives para Cristo, y que hoy en día te encuentras en el mundo, mi amado amigo, mi hermano en Cristo, yo te pido que vuelvas otra vez al Señor. Yo te pido que vuelvas al Señor. Si me estás viendo por estas redes sociales, déjame decirte, vuelva al Señor. Vuelves a los caminos del Señor. Vuélvete al Señor de nuevamente. Recuerda dónde Dios te ha sacado. Anteriormente tú no tenías nada. Nadie daba un peso por ti. Pero pasó el Señor por ahí y te rescató de ese mundo. Y te puso en belleza. Te dio lo que tú necesitas. Te dio una familia, te dio un hogar, te dio unos hijos. Pero otra vez de nuevamente caíste, te volviste otra vez al mundo. Pero Dios no está para juzgarte. Dios está para restaurarte. Vuelve otra vez al Señor. Prepara tu altar. Restaura de nuevamente tu altar con el Señor. Reconoce que has fallado delante del Señor. Este es un mensaje para todas las personas que están apartados del Señor. Y también el mensaje para todas las personas que están en la iglesia, pero su altar siguen arruinado. Siguen arruinados. También está la otra cara de la moneda, que hay hermanos que van a la iglesia para haber visto por los pastores, para haber visto por los hermanos, pero ellos reconocen que su altar están dentro, están destruidos. Está lleno de gusanos, está lleno de hormigas. Su altar está arruinado. Mi hermano, que tú estás pidiendo a la iglesia y que no sientes a Dios por ningún lado, es porque tu altar está arruinado. Tu altar está arruinado. Y hablo también a los hermanos a esos hermanos que Dios le mostraba en sueños y que hoy en día ya Dios no le está mostrándole sueños. Ya Dios no le habla por sueños. Es porque su altar también sigue arruinado. Levanta tu altar y órale al Señor. Y levantar el altar es orar. Tu altar es el altar de oración. Tú tienes un altar que es el altar de la oración, de leer la palabra, de instruirte en el Señor. Te amo en el amor de Cristo. Y Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta aquí es la palabra del Señor. Elías fue un hombre grande de Dios. Hay gente que tienen anhelo que Dios lo usa así como Elías. Pero eso se constituye, o más bien eso se puede hacer cuando nosotros estemos aún más en las profundidades con el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde y que la paz de Cristo gobierne sobre tu vida. Bendiciones.